Masejet Sanedrin Dafain Amudalev 70a, segunda línea. La Mishnah a continuación nos sigue hablando sobre un Ben Sorer Umoré, sobre un hijo descarriado y rebelde, y nos menciona lo siguiente. Como ya vimos en la clase anterior, un Ben Sorer Umoré es un hijo que le roba dinero al papá para con ese dinero comprar carne, una cantidad de carne, y comprar vino. En la Torah está escrito Zolel Besové, que de ahí aprendemos que no es suficiente eso para que se considere un Ben Sorer Umoré, sino es necesario que al comer coma de forma glotona, Zolel Zelilá, y al beber el vino tome tanta cantidad de vino hasta que se vuelva ebrio, ¿sí? Sové. Entonces la Mishnah a continuación nos habla más en detalles de esta forma de comer y forma de beber, o sea, cuánta cantidad tiene que comer de la carne y cuánta cantidad tiene que beber del vino para que se considere Sorer Umoré, Ben Sorer Umoré. Dice la Mishnah, Matai Hayav Mishi Yochal Tartemer Basar, Veishte Hatzi Log Yain Aitalkir, Biosi Omer, Mané Basar Velog Yain. En esta primera parte nos dice la Mishnah cuánto es la cantidad que el Ben Sorer Umoré tiene que comer o beber. Dice la Mishnah Machloket, según Tanakama, una cantidad para que se considere que comió de forma glotona, ¿sí? Tiene que comer carne, una cantidad de tartemer. Vamos a ver en la Gemara qué es eso exactamente, tartemar. Y respecto a tomar vino, tiene que tomar medio log de un vino italquí. Así opina quién, Tanakama. Rabbi Yossi, sin embargo, discute, dice no. Respecto a carne, tiene que comer carne el peso de 100 monedas. 100 monedas. ¿Sí? Y respecto a tomar vino, no es suficiente tomar mitad del log, sino tiene que tomar un log completo. Sigue diciendo la Mishnah, Ajal bejaburat mitzvah, Ajal beibura jodesh, Ajal maaser sheni, בירושלים, אכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, אכל תבל ומעשר ראשון שלא נתלת ומטרו, מעשר שני והקדש שלא נפדו, אכל דבר שהוא מצווה בדבר שהוא עבירה, אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקה ולא שתה יין, אינו נעשה בן סורר ומורה. עד שיאכל בשר וישתה יין, שנאמר זולל וסובה. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר, אל תהי בסובעי יין, בזוללי בשר, למה? Nos dice la Mishnah. En esta segunda parte de la Mishnah nos menciona ciertos casos que aunque comió esa cantidad que mencionamos antes, cada uno según su opinión, o sea, comió carne de forma glotona o bebió vino suficiente para embriagarse, cada uno según su opinión, aún así no se considera Ben Sorer Umoré en estos casos. ¿Cuáles? Si comió en un grupo que se reunió para una seudat mitzvah, ¿sí? Entonces, en este caso, no, inclusive que él compró la carne o el vino con el dinero que le robó al papá, el hecho que lo comió con la seudat mitzvah, no hay Ben Sorer Umoré, no aplica pena de muerte y lapidación. Igualmente, si comió carne en una seudat que hacían para publicar el Ibura Jodesh, que el Jodesh es Meubar, que el mes tiene un mes, que el mes tiene un día adicional, que también es una seudat mitzvah, entonces tampoco aplica Ben Sorer Umoré. Igualmente, si compró con ese dinero que le robó a su papá carne que fue redimida, o sea, mejor dicho, le robó a su papá dinero y con ese dinero compró carne, pero ese dinero era dinero de Maaser Sheni, ¿sí? Y lo hizo en Jerusalén. En este caso tampoco aplica más, no aplica Ben Sorer Umoré. Igualmente, si comió este hijo con el dinero que le robó al papá, comió carne de nevelot trefot shekatzim urmasim. ¿Qué significa eso? Nevelot es una carne que no se le hizo shejitá como debe ser. Terefot es una carne que puede ser que se hizo shejitá como debe ser, pero tiene un defecto que seguro va a morir. Shekatzim se refiere a aves, ofot
no kesherim. Y remazim se refiere a shratzim, que son reptiles, que tienen patitas pequeñas que parece que están arrastrando en la tierra. En todos estos casos, aunque robó el dinero y comió carne de estas cosas, con esa cantidad, cada uno según su cantidad, según Tanakama, Tartemar Basar y según Rabbi Yossi Mané, aún así no se considera que Ben Sorer Umoré. Próximo caso, si comió Tevel, que es Tevel, frutas o cosecha que no se le sacó Trumot y Maasrot, o si comió Maaser Rishon Shelon Nitra Trumato, que es eso, se le da el primer Maaser, el primer diezmo se le da a quién, se le da al Leví, ¿sí? Y el Leví tiene que sacar del 10% que recibió, un 10% y dárselo al Cohen. Mientras que no saca ese 10% el Leví, lo que recibió y se lo da al Cohen, no puede comerse su Maaser Rishon. Entonces también si comió con esa moneda de Maaser Rishon Shelon Nitra Trumato, también no hay Ben Sorer Umoré. O si comió de Maaser Sheni o de Ekdesh que no fue redimido, ¿sí? ¿Sí? Maaser Sheni, ¿saben? Como mencionamos antes, Maaser Sheni, explico un poco más. Maaser Sheni, en el ciclo Shemitah, primero, segundo, cuarto y quinto año, el Maaser Sheni se le da a quién? A uno mismo, pero lo come en Jerusalén. Entonces, él comió este Maaser Sheni sin ser redimido, fuera de Jerusalén. O de Ekdesh, un alimento que era Kadosh, que tenía que, para Bedek Bait, tenía que ser redimido para usar el dinero para el Bet HaMikdash y la comida, y él sin redimirlo comió eso, tampoco aplica en este caso Ben Sorer Umoré. Igualmente sigue diciendo la Mishnah qué pasa cuando comió con el dinero que le robó a su papá, comió carne en un momento de mitzvah de comer o en un momento de averá, tampoco aplica Ben Sorer Umoré, que aparentemente es lo mismo que mencionamos antes. Mitzvah y averá, cosas prohibidas y permitidas. Vamos a ver en la Gemara que nos viene a incluir esta mitzvah y esta averá. Vamos a ver que de una vez les adelanto. Vamos a ver en la Gemara que nos viene a incluir mitzvah de Rabbanán, aunque no sea de la Torah, o averá de Rabbanán, aunque no sea de la Torah, tampoco aplica Ben Sorer Umoré. Sigue diciendo la Mishnah, igualmente una persona que robó a su papá dinero, ¿sí? Pero con eso no compró carne, sino compró otro alimento. O le robó a su papá dinero y no compró bebida de vino, sino cualquier otro tipo de bebida. En todos estos casos, no se vuelve Ben Sorer Umoré. Para que se vuelva Ben Sorer Umoré, tiene que comer carne y beber vino. Como está escrito en la Torah, en Devarim 21:20, Zolel Vesové. Y Zolel es lenguaje para comida de forma glotona de carne específicamente. Y Seviá, Sové, es bebida de vino de forma glotona, o sea, de forma que se vuelva ebrio, ¿sí? Y a pesar que no hay una prueba contundente para esto, que Zolel se refiere a carne y Sové se refiere a vino, pero sí tenemos un remes, una asmachta, una pista para eso, en donde en Mishle 23:20 está escrito, Alte y, escuchen bien, Besov'e Yain. Cuando mencionan Yain, mencionan ¿qué? Sov'e, ¿sí? Vemos que Sové es vino. Y después dice Bezolele Basar. Vemos que cuando se menciona que Zolele, Zolel, se refiere a basar, a comida de carne. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Bizera, Tartemar Ze Eni Yodea Mau. El amitoch shekafar Rabbi Yossi beyain, nimtza kofela bebasar, venimtza Tartemar Hatzimane. Dice Rabbi Zera en la Gemara, Tanakama dijo que la cantidad que necesita comer de carne el Ben Sorer Umoré para que se considere para que se considere Zolel, para que se considere Zelilá, glotona, ¿cuánto es? Tartemar. Dice Rabbi Zera, yo no sé cuánto es Tartemar, pero me puedo dar cuenta cuánto es Tartemar. ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Qué dijo Tanakama respecto a vino? ¿Cuánto es para que se considere Sové, para que se vuelva ebrio, suficiente? ¿Cuánto es? Medio log. Y la segunda opinión, Rabbi Yossi, respecto a vino, que dijo un log completo. O sea que Rabbi Yossi dice el doble de lo que dice Tanakama. Si vayámonos ahorita para el peso, para la cantidad de la carne. ¿Qué dice Rabbi Yossi en carne? Un mané. O sea, carne con un peso de 100 monedas. Entonces, según esto, Tanakama, que dice la mitad, debería ser que carne con el peso de 50 monedas. Sí, la mitad, 50 monedas. Entonces, Tartemar es equivalente a ¿qué? A 50 monedas. Así se repite. Seguimos. Amar Rav Hanan bar Molada, Amar Rabuna enoja yav ad sheikach basar bezol veyochal, yain bezol veishte dichtiv zolel vesove. Dice Rav Hanan bar Molada en nombre de Rabuna, otra condición para que se considere Ben Sorer Umoré, para que se considere Ben Sorer Umoré, me refiero para que tenga
pena de muerte de lapidación, ¿sí? No es suficiente carne y vino las cantidades, sino tiene que conseguir esa carne y ese vino a un precio barato, más barato del mercado, ¿sí? Ahí es cuando aplica el Ben Sorero Moré, ahí es cuando le damos ¿qué? Lapidación. ¿Y dónde aprendemos eso? Porque el pasuk dice Zolel Vesove, de la palabra Zolel también se puede entender Zol, que tiene que comprar la carne y el vino más barato del mercado. Otra condición menciona la Gemara de Amar Hanan Barmola de Amar Abuna Eno Hayab Achiochal Basar Jai Vishteyain Jai Eni Vejar Baber Abiosef de Amret Arbayo Achal Basar Jai Vishteyain Jai Enona Seven Sorero More Amaravina Yain Jai Mezig Velo Mezig Basar Jai Bashir Velo Bashir que Basar Kiva de Achle Ganave. Otra alajá, otra condición que dice Rav Hanan Bar Molada, nombre de Ramoná, para que sea Ben Sorero Moré, o sea, para que aplique condena de muerte de sequilá de lapidación como Ben Sorero Moré, es necesario que, aparte de que glotón en carne y ebrio en vino, y aparte de que tiene que comprarlo en barato, otra condición más, la carne tiene que comerla jai, que es jai, no cocida, cruda aparentemente, ¿sí? Y el vino tiene que tomarlo jai, que es jai, no diluido. En el tiempo antes diluían el vino con agua. Aquí tiene que tomarlo no diluido. Dice la Gemara, pero no me cuadra esta alajá. ¿Por qué? Porque Rabba y Rabbi Yosef ambos dicen que si una persona come carne viva, o sea aparentemente carne cruda, y vino vivo, o sea, vino sin diluir, no se hace Ben Sorero Moré. Eso no cuadra con lo que dijo Rav Hanan, que en ese caso, únicamente en ese caso es el que sí se hace. Explica Rabina, no. Cuando Rabuná dijo que tiene que comer yain jai, vino vivo, se refiere no que no está diluido en absoluto, sino que está diluido, pero un poco diluido, no completamente diluido, ¿sí? En este caso es que se hace Ben Sorero Moré. Y cuando Rabbi Yosef dijo vino vivo no se hace Ben Sorero Moré, es cuando es vivo literal, cuando está cero diluido, ni un poquito ni nada. Igualmente respecto a carne. Cuando Rabuná dijo carne viva, se refiere no cocida 100%, sino cocida y no cocida, medio cocida. Ahí es cuando aplica que Ben Sorero Moré. Y cuando Rabba y Rabbi Yosef dijeron cuando Rabuná dijo Basar Jai, no es carne cruda, sino es carne no totalmente cocida. ¿Como qué carne? Como la carne que queman a los ladrones al comer la carne. ¿Sí? Que es cocido y no cocido, rápido, sí. Ahí es cuando hay Ben Sorero Moré. Y cuando dijo Rabbi Rabbi Yosef, cuando la carne está viva, está cruda, no aplica Ben Sorero Moré, es cuando está cruda 100%. Seguimos. Rabbi Rabbi Yosef de Amre Tarvayu, Ajal Basar Maliach, Beshataya en Mikito, en Asa Ben Sorero Moré. Tranhatam, Erev Tisha B'Av, lo yochal Adam shte tafshilim, velo yochal basar velo yishte yain. ותנא אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגיתו. בשר מליח עד כמה? אמר רבי חנינא בר כהנא כל זמן שהוא כשלמים. ויין מגיתו עד כמה? כל זמן שהוא תוסס, והתנא יין תוסס אין בו משום גילוי, וכמה טיסתו 3 ימים. החמאי. הטה משום שמחהו, כל זמן שהוא כשלמים, נמי אית לשמחה. הכה משום המשוכהו. ובכל שהוא לא ממשיך, ויין עד 40 יום. La Gemara trae la siguiente alajá. Dice Rabba y Rabbi Yosef, ambos dicen lo siguiente. ¿Qué pasa? Un hijo que le roba dinero a su padre, todo lo que decimos que el hijo come carne en un Ben Sorero Moré es cuando le roba dinero a su padre, carne o bebe vino es cuando le robó dinero a su padre y con eso compra la carne y el vino. Entonces nos dice Rabba y Rabbi Yosef ambos lo siguiente. ¿Qué pasa? Cuando el Ben Sorero Moré come carne, pero carne salada, o sea, carne que estuvo en la sal por un tiempo, o toma vino, pero es un vino fresco, ya en miquitó, o sea que no ha fermentado, apenas lo acabaron de prensar, ¿sí? En ese caso no se vuelve Ben Sorero Moré. ¿Por qué? Porque todo el concepto de Ben Sorero Moré es que empieza a comer de esta manera glotona y se va a pegar, se va a traer al mismo a esta comida y al final eventualmente va a robar y va a hacer esto y va a hacer lo otro, ¿sí? Pero cuando es carne salada o vino fresco, llamémoslo así, o sea, no fermentado en absoluto, en ese caso no se va a traer a eso. Puede ser un poco rico para picar un poquito, pero no hay tanto deseo para seguir en eso, entonces por eso no se vuelve ¿qué? Ben Sorero Moré. Ahorita la Gemara no explicó desde cuándo se considera una carne salada, cuánto tiempo tiene que estar en sal. Y tampoco explicó vino fresco, cuánto tiempo después, ¿sí? Sabemos que no ha fermentado 100%,
pero no sabemos qué ha pasado, cuánto tiempo ha pasado. Entonces la Gemara nos trae una Mishnah de Masejet Ta'anit, página 26b, que nos está hablando no de un Ben Soler Umoré, sino de que Erev Tisha B'Av, la víspera de Tisha B'Av. En la víspera de Tisha B'Av comemos lo que se llama que es Seudat HaMafseket. Comemos una comida que es la que después de esa comida recae ya el ayuno. Y nos dice la Mishnah ciertas leyes respecto a esa seuda. No puede comer Seudat HaMafseket, en Seudat HaMafseket dos tafshilim, dos alimentos cocinados. No puede. ¿Sí? Igualmente, no puede comer ni carne ni vino. ¿Por qué? Porque carne y vino aumentan alegría. Y en la víspera de Tisha B'Av no es correcto que haya esa alegría. Así dice la Mishnah. Sobre esta Mishnah hay una baraita y dice que, a pesar que en la Mishnah está escrito que no puede comer ni carne ni vino, pero sí puede comer carne salada. ¿Por qué? Porque ya el sabor de la carne ya no es carne y por lo tanto no le da esa alegría. O sea, no es carne 100%, por lo tanto no le da esa alegría al comer. Igualmente puede tomar vino fresco. ¿Por qué? Porque no es un buen vino, como un vino que ya fermentó, como un vino añejo, ¿sí? Sino un vino fresco hace problemas digestivos, entonces no te trae esa alegría, perjudica a la persona, entonces no trae esa alegría y por lo tanto en ese caso está permitido. Así dice la baraita. Entonces la baraita dice que, a pesar que la Mishnah dice que en Erev Tisha B'Av no se puede comer ni carne ni vino, la baraita dice cuando es carne salada o vino fresco sí se puede. Y después viene la Gemara y dice sobre la baraita cuánto tiempo tiene que estar esa carne salada en sal para que se considere carne salada y ser permitida comerla en la víspera de Tisha B'Av. Dice Rabbi Haina bar Kahana, cuando estuvo el tiempo que se puede comer el Korban Shelamim. ¿Cuánto tiempo se puede comer el Korban Shelamim? 2 días y una noche. Digamos 36 horas. ¿Sí? Que ahí, hasta ese momento, aunque esté salado, todavía tiene buen sabor de carne. Después de ese momento, después de las 36 horas, ahí es que ya se considera carne salada y ya se le pierde ese sabor y no alegra tanto a la persona y se va a poder comer en la víspera de Tisha B'Av. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no causa alegría. Y respecto a vino fresco, ¿cuánto tiempo se considera vino fresco? Dice la Gemara ahí sobre esa baraita, mientras que esté en fermentación. Mientras que esté fermentando, se considera, no nada más de inmediato después de la prensa, mientras que esté fermentando. ¿Sí? Se considera vino fresco y se puede comer. Cuando ya acabó de fermentar, es que decimos que ya da alegría y no se puede beber antes de Tisha B'Av. Dice la Gemara, y esto hemos parecido en una baraita respecto a otra cosa. Sabemos de que Jamín prohibieron dejar destapado cualquier líquido durante la noche por sospecha de que puede ser que venga una serpiente y eche ahí su veneno y después sea peligroso para la persona. Está escrito en la baraita que un vino que está en fermentación, sí, que está fermentando, no hay problema de dejarlo destapado porque por lo mismo que está fermentado, por su picante, por su sabor fuerte, ¿sí? La serpiente no se acerca a eso. ¿Y cuánto tiempo es que está fermentando? Dice la baraita, 3 días. Ok. Entonces la pregunta es, todo esto fue dicho respecto a Erev Tisha B'Av. Respecto a Ben Soler Umoré está escrito que cuando es carne salada y cuando es vino fresco no se considera Ben Soler Umoré. La pregunta es, ¿qué es carne salada en Ben Soler Umoré y qué es vino fresco en Ben Soler Umoré? ¿Lo comparamos con el tema de Tisha B'Av o no? Dice la Gemara, no lo comparamos. ¿Por qué? Porque la prohibición que hay de comer carne en Erev Tisha B'Av, en la víspera de Tisha B'Av, y de tomar vino, es por simja, por la alegría. Y efectivamente, en el carne, cuando es carne, cuando no ha pasado con la sal 2 días y una noche, 36 horas, ¿sí? Sigue habiendo simja cuando no ha pasado ese momento, ¿sí? Y por eso no se debe. Pero aquí, que es aquí en Ben Soler Umoré, la razón que se vuelve Ben Soler Umoré es porque esa carne lo atrae a él y va a estar comiendo todo el tiempo esa carne. Dice la Gemara, bueno, esa carne, si es por atracción, ¿sí? Apenas se saló un poquito, otra vez puede ser que está muy rico todo, pero no lo va a traer a la persona, está bueno para picar, pero no lo va a traer. O sea, apenas lo saló un poquito, no tienen que pasar 36 horas, apenas pasaron un par de horas, ya no es el mismo sabor de la carne y la persona no tiene esa atracción igual que una carne normal. Y por lo tanto, cuando ya está salada un poquito, aunque no han pasado 36 horas, ya no se considera Ben Soler Umoré. Igualmente en lo que es vino, ¿sí? También después de, este es al revés en vino, en Tisha B'Av dijimos que es hasta 3 días, ¿sí?
Shlosha Yamim. Después dice, no, eso es respecto a Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque allá no hay alegría. Hasta 3 días, como dijimos. Pero respecto a Ben Solo Moré, es que tiene que ser que algo que no tenga atracción. ¿Y cuando no tiene atracción? Cuando pasa ya 40 días. ¿Sí? Hasta que pasa 40 días, no cuando pasan. Hasta que pasan 40 días no hay atracción. Porque la fermentación completa es que mínimo que 40 días. O sea que es diferente las leyes de Ben Solo Moré en lo que es carne salada y vino fresco. ¿Por qué? Porque el tema es atracción, a diferencia a Tisha B'Av, que el tema es alegría. Ok. Ya que mencionamos que el vino atrae al Ben Solero Moré y le causa ¿qué? Pena de muerte, ¿sí? La Gemara a continuación nos trae diferentes estudios homiléticos que nos enseñan lo favorable de un vino y lo no favorable, y lo no bueno. El gizarón, ¿cómo se dice gizarón? El defecto, lo bueno del vino y el defecto del vino. Nada que ver con lo que estamos hablando de Ben Solero Moré, sino en general. Amar Rav Hanan, lo nibra yain baolam, el anenahem avelim, uleshalem zahar le reshaim. Sheneemar tenuse shehar le oved, veyain le mare nefesh. Dice Rav Hanan, el vino fue creado en el mundo únicamente o sea, ¿para qué fue creado el vino? Para dar consuelo a los dolientes, porque al tomar, ¿sí? Se relajan y bajan un poquito el sufrimiento. Y también fue creado ¿para qué? Para pagarle recompensa a los reshaim, a los malvados. ¿Qué significa eso? Los malvados, ¿sí? Siempre la Torah quiere que tengan provecho en ¿dónde? En este mundo, para que en el mundo venidero no tengan recompensa en absoluto. ¿Qué provecho se les da en este mundo? Vino. Que se ponen un poquito ebrios, así, y así la pasan bien y ya. ¿Y dónde aprendemos esto? Del pasuk en Mishle. Del pasuk en Mishle 31:6. Está escrito Tenu sheharle Oved, ¿sí? Oved, ¿qué es? El que se va a ir del mundo, o sea, el Rasha, el que no vale, ¿sí? Veyain y Yain al mare nefesh, los que están amargados, o sea, los Abelim. Vemos que el vino fue creado para los Reshaim y para los Abelim. Ahorita la Gemara nos trae una membrana de Rabbi Yitzhak del peligro que tiene al tomar vino. El peligro que hay al tomar vino. Amar Rabbi Yitzhak mai dichtiv al tereyain ki itadam al tereyain shemadim penehem shel reshaim ba'olam hazeh umalbim penehem la'olam haba. Rabba Amar al tereyain ki itadam al tereyain sheacharito dam. Dice Rabbi Yitzhak, está escrito en el pasuk en Mishle 23:31 al tereyain ki itadam. ¿Qué significa? No veas vino porque se volverá rojo. ¿Qué es volverá rojo a futuro? Dice, te voy a explicar, dice Rabbi Yitzhak. No veas el vino, o sea, no te dejes llevar atrás del vino, o sea, no tomes mucho vino. ¿Por qué? Porque eso se pone rojita la cara al uno tomar, porque se vuelve ebrio. Muy bonito todo, pero al final eso causa un daño, porque después de la muerte eso pone la cara de la persona allá arriba, ¿qué? No roja, sino blanca, ¿sí? Por los desastres que hizo. Rabbi dice otra explicación. No veas vino, o sea, no vayas atrás del vino. ¿Por qué? Porque al final el que toma va a morir. ¿Por qué va a morir? Ben Solero Moré. Toma vino y tiene lapidación. Esa es una explicación. Seguimos. Rav Kahana Rami Ketiv Tirosh. Ukrinan Tirosh. Zahá naase Rosh. Los Zahá naase Rash. Rav Rami Ketiv Yesamach. Ukrinan Yesamach. Bueno, Ketiv Yeshamach. Ukrinan Yesamach. Zahá mesamcho. Los Zahá meshamemehu. Veainu de amarra bajambra. Verrehane pakhin. Dice Rav Kahana lo siguiente. En el pasuk está escrito en varios lugares de la Torah y los profetas, ¿sí? Los Nevim, está escrito Tirosh. Tirosh refiriéndose a qué? A vino. Pero Tirosh está escrito Taf Yud Resh Shin. Debería haber una Vav entre la Resh y la Shin. Tirosh, para hacer la O. Tirosh. Pero no está escrito con la Vav. O sea, que según lo escrito, podría yo haber leído esta palabra como que Tirash. Pero realmente lo leemos que Tirosh. ¿Por qué estas dos maneras? Dice la Gemara, para insinuarte que si una persona zahá tiene el mérito de tomar vino lo necesario, se vuelve rosh, cabeza, o sea, que eso le abre la sabiduría a la persona. Pero si no zahá, si ya se pasa y toma demasiado, ahí se hace rash, tirash. ¿Sí? ¿Qué es rash? Pobre. ¿Sí? Rabba dice, otra explicación similar sobre el Teilim 104, versículo 15, Veyain yesamach leva benosh.
Yesamaj, está escrito Yesamaj, pero no está escrito la sin con puntito del lado izquierdo para leerlo Yesamaj. Está escrito solo la shin esa sin puntito. Entonces podríamos leer que Yeshamaj, no Yesamaj, sino Yeshamaj. Según lo escrito se podría leer Yeshamaj. ¿Qué es Yeshamaj? Yeshamaj viene del lenguaje Shomem, ¿sí? Meshameme o destrucción. Y con sin, Yesamaj, alegría. Entonces dice la Gemara, depende. Si la persona toma como debe ser cantidad suficiente, poquita cantidad, entonces efectivamente lo alegra. Si Yesamaj, alegría. Pero si no tiene mérito y toma demasiado, lo destruye. Yeshamaj, meshamemehu, ¿sí? Porque le quita la sabiduría de su corazón. Y por eso Raba decía que tomé vino con aromatizantes y eso me hizo sabio. Vemos que cuando uno toma con cantidad moderada, entonces ahí no nada más que no destruye, sino trae alegría, lo contrario, es algo positivo. Seguimos a Mara Bambram de Rabbi Shimon Barabam Rabbi Hainam Dichtiv Lemi hoy lemi avoy lemi midianim lemi siach lemi petzaim hainam lemi chachlilut ainaim la meacherim alayaim rabbaim lachkor mimsach כי התרדים יאמר אמרי מערבה היקרא מאן דדריש לרשע לספי מדריש ומספר לרשע מדריש. Hay un pasuk en Mishle 23 versículos 29 y 30. El pasuk básicamente es el que acabamos de leer y dice lo siguiente: ¿quién tiene un clamor, un sufrimiento? ¿Quién tiene una voy? O sea, también un tipo de que clama, que grita. ¿Quién tiene querellas? ¿Quién tiene dolor? ¿Quién tiene heridas sin fundamento? ¿Quién tiene ojos rojos? ¿Quiénes son los que tienen todas estas cosas? Aquellos que se demoran alrededor del vino, o sea, que toman mucho vino, y aquellos que piden un buen vino. Todas estas personas tienen sufrimientos, tienen esto, todo lo que mencionamos. ¿A qué se refiere este pasuk? ¿Cómo se interpreta este pasuk? Dice Rav Dimi, cuando fue de Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de los Jajamim en Eretz Israel lo siguiente: este pasuk se puede interpretar de al principio hasta el final y se interpreta bien, y también se puede interpretar del final hasta el principio y también se interpreta bien. De al principio hasta el final se interpretaría así. El pasuk pregunta: ¿quién es el que va a llegar a esa situación de gritar hoy, de gritar aboy, de tener dolor, de tener querellas y peleas con las otras personas y va a pelear con ellos, al final va a tener heridas, ¿sí? Y al final se le va a poner rojo los ojos? ¿Quién? Responde el pasuk: aquellos que se demoran alrededor del vino y siempre buscan vino, o sea, aquellos que se demoran alrededor del vino, o sea, que toman mucho vino. Esa es una manera como interpretar. Otra manera como interpretar es del final al principio, o sea, que el pasuk nos viene a decir: el que grita hoy, el que grita hoy, tienes dolor, o sea, refiriéndose a ¿qué? A un Abel. ¿Quién es el que grita hoy? Refiriéndose el que grita baboy, y el que tiene dolor, ¿quién es? Un Abel. O el que tiene todo el tiempo querellas con otras personas y pelea con ellos y tiene heridas, o sus ojos se vuelven rojos. ¿Quién es ese? Un rasha, ¿sí? Ellos son los que o sea, estos dos tipos de personas, el Abel y el rasha, ellos son los que tienen que demorarse alrededor del vino y buscar vino. O sea, nos está diciendo para quién, parecido a lo que dijimos antes, para quién fue creado el vino, para Abel y para Rasha. Entonces, básicamente, el pasuk se hace al revés. No es una pregunta y una respuesta. El pasuk no está preguntando y respondiendo, sino está diciendo: estos dos tipos de personas, ellos son los que tienen que sentarse alrededor del vino, ya que el vino fue creado para el Abel y para el Rasha, parecido a lo que dijimos antes. Dos maneras como interpretar el pasuk. seguimos. דריש עובר גלילה 13, ואבים נאמרו ביין, ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם ואישת מן היין וישכר, ויתגל בתוך העולו, וירחם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד שני אחיו בחוץ, ויקח שם ביפת, ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכסו את ערוות אביהם ופניהם, וגומר, ויקץ נוח מעינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. Dice Obed Hagelili, dice lo siguiente, está escrito 13 veces en la parashá de Yain. Bueno, explico la historia. Ahorita digo la historia, ahorita digo los pesukim. Noah, con todo lo que pasó que le dieron de beber, ¿sí? ¿Sí? Ebrio, ¿sí? A Noah, la historia la sabemos.
Está escrito 13 veces en esa porción que habla de esa historia, la letra Vav con después una Yud, aludiendo a Vai, o sea, hoy, así como algo así. 13 veces está escrito. Está escrito en los pesukim que leímos. Por ejemplo, Vayachel, Vav Yud. Después está escrito Vayita, Karen, Vav Yud, Vayita. Sí, después está escrito Vayesht, Vav Yud otra vez. 13 veces está escrito eso. ¿Sí? ¿Por qué? De aquí, esto nos insinúa que el vino causa a la persona que esté todo el tiempo gritando ¿qué? Vai. ¿Sí? O sea que el vino es una causa de aflicción y de desgracia. Brevemente, ya que mencionamos Pesukim de Noach, explico lo que pasó. Está escrito que Noach, hombre de campo, hombre de tierra, se degradó y plantó un viñedo y tomó vino y se embrió y se descubrió de sus ropas, se la sacó dentro de su oel, dentro de su carpa, ¿sí? Y después vino Ham, que era uno de los hijos de Noach, y el cuarto hijo de Ham se llamaba ¿qué? Kenan, y vio el lugar íntimo de su papá y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, Shem y Yafet. Entonces vinieron Shem y Yafet y agarraron una ropa, ¿sí? Y fueron atrás sin ver, ¿sí? Y taparon al papá y no vieron el lugar de él. Y se despertó Noach, de su borrachera, de su embriaguez, y se dio cuenta de lo que le hizo su hijo pequeño Ham, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que dicen los pesukim. Y entonces los pesukim está escrito 13 veces, Vaviu 13 veces, para enseñarte que el vino es causa de aflicción y de desgracia. Ya que mencionamos ahorita esta parashá de Noach, por eso la Gemara a continuación nos explica qué fue exactamente lo que pasó. Aquí está escrito que Noach se paró de su embriaguez, ¿sí? Y se enteró de todo lo que le hizo su hijo pequeño Ham, pero no está escrito qué exactamente le hizo. Entonces, dice la Gemara, hay mahloket entre Moraim, Rav Shmuel, Hadamar Serso, ve Hadamar Revao. Mande Amar Serso, mitoch shekilelo barevi, kilelo barevi, perdón, mitoch shekilkelo barevi, kilelo barevi, mande Amar Revao, Gamar vayar ketiva javayar hamavi kenan etervat avivu, tivatam vayar otam shechem ben hamor. Vegomer, mi shama le mande Amar Serso, mi shomach kilelo barevi, él le manda Amar Revao, maishna revi del taye behedia, ha havai. Bien, la Gemara dice en Mahloket qué fue exactamente lo que pasó. ¿Qué le hizo Ham a Noach? Entonces, Rav y Shmuel discuten, no sabemos quién dice qué. Pero uno de ellos dice que lo que hizo fue que lo castró. Y otro dice que lo sodomizó. ¿Sí? Ahorita, es importante saber este detalle. Cuando Noach se da cuenta de lo que le hizo cada uno según su opinión, Noach decide maldecir a Ham, pero ¿a qué Ham? Al cuarto hijo, a Kenan. ¿Sí? Al cuarto hijo de Ham. Se dice la Gemara, la opinión que dice que lo castró, ¿de dónde lo aprende? Porque lo aprende de lo siguiente, ya que maldijo a qué, no maldijo a Ham toda su generación, toda su descendencia, sino maldijo que un segundo, ¿qué fue lo que le causó Ham? El que dice que lo castró, ¿qué fue lo que le causó? Que no pueda tener ¿qué hijo? ¿Qué número de hijo? Un cuarto hijo. Entonces entiendo por qué dice que lo castró, porque le causó de que no pueda tener un cuarto hijo y por eso maldijo al cuarto hijo de Ham. Entiendo por qué maldijo al cuarto hijo de Ham. O sea, no entiendo. Esa es la fuente. El que dice castró, ¿por qué dice castró? Dice no, porque maldijo al cuarto hijo de Ham. ¿Por qué maldijo al cuarto hijo de Ham? No, porque seguramente lo castró, mitad que negue mitad, medida por medida, castró y eso causó que no pueda tener un cuarto hijo, por eso maldijo al cuarto hijo de Ham. Esa es la fuente que dice lo castró. Y el que dice que lo sodomizó, donde lo aprende, que es de la Shaba, está escrito aquí, Vayar, y está escrito aquí en Noach, Vayar Hama Vikenan Etervat Aviv, y está escrito respecto a Dinabat Yaakov, Vayar Otam Shechem Ben Hamor. De la misma manera que ahí hubo relación, aquí también hubo relación, o sea, sodomizar. Esa es la fuente de cada uno. Sin embargo, la Gemara dice, ahorita tenemos un problema, tenemos que entender por qué justo Noach maldijo a Ham con el cuarto hijo. Entonces, según la opinión que dice castrar, entiendo perfectamente, mitad que nadie mitad, pero según la opinión que es que lo sodomizó, ¿qué tiene que ver con el cuarto hijo? ¿Por qué nada más maldijo al cuarto hijo? ¿Por qué Dafka él? Dice la hermana, no, definitivamente tenemos que decir que hubo los dos, que según esta opinión lo castró y también lo sodomizó. Y por eso es de que lo maldijo en el cuarto hijo, porque al fin y al cabo también lo castró según esta opinión.
Seguimos. Vayajel Noach Isha, Adama Veita Kerem, Amar Rav Hasdava, Amar Rav Amri Lemar Ukwa, Amar Rav Zakai, Amar Lakadosh Baruch Hu Noach, Noach lo haya lejal ilmod, Adam Arishon, Shelo Garamlo, Ela Yain, que mande Amar, Oto Ilan, Shachar Mimeno, Adam Arishon, Gefen Ayat, Tane Rabbi Meir Omer Oto Ilan, Shachar Adam Arishon Mimeno, Gefen Ayat, Shen Echad Abba Shemevi El Alale Adam, Ela Yain, Rabbi Yehuda Omer Chita Ayat, שאין תינוק יודע לקרוא אבא ואמא כשיתום טעם דגן, רבי נחמיה אומר תאנה היה שבדבר שקלקלו בו נתקנו, שנאמר ויתפרו עלי תאנה. Dice la Gemara lo siguiente en el pasuk respecto a Noach, ya que trajimos el pasukim de Noach, la Gemara se enfoca en ciertas partes de Noach, ¿no? Está escrito que se degradó Noach, hombre de tierra, y plantó un viñedo. ¿Por qué le llaman a Noach hombre de tierra? Hombre de campo, ¿por qué? Dice Rav Hasdan, nombre de Rav Ukva. Y hay una segunda versión que el que dice lo que vamos a decir a continuación es Marukba en nombre de Rabbi Zakai, que esto nos está insinuando que Kadosh Baruj Hu le dijo a Noach, ¿sí? No tenías que haber aprendido de Isha Adama, de Adam Arishon, que también se llamaba ¿qué? Hombre de tierra, que ¿qué fue lo que le causó la muerte a Adam Arishon? El vino, que comió del Etzadat, que según esa opinión el Etzadat era de uvas, ¿sí? Pero de todas maneras, eso es lo que se refiere a Isha Adama. O sea, Vayaje no se degradó Noach, Isha Adama, ¿por qué le llamó hombre de tierra? No lo llamó hombre de tierra, le dice, no tenías que haber aprendido, está refiriéndose a Isha Adama a Adam, no tenías que haber aprendido de Adam, que lo que le causó la muerte fue que comió del árbol de la sabiduría, que tenía que, según nuestra opinión, uva, o sea, vino. Tenías que aprender de que no meterte a tomar esto. Eso es lo que le está insinuando a Shemit Baraj. Dice la Gemara, esto cuadra con la opinión de que efectivamente el Etzadat, como acabamos de explicar, el árbol de la sabiduría, era de ¿qué? De uvas, como está escrito en la varita. En verdad hay tres opiniones al respecto. Rabbi Meir dice que efectivamente ese árbol de la sabiduría que comió Adán era de uvas. Entonces lo que dijimos antes cuadra con Rabbi Meir. ¿Por qué Rabbi Meir dice que es de uvas? Porque no hay algo que te traiga no hay algo que traiga tristeza y llanto en este mundo sino el vino. ¿Por qué? Porque al tomar vino eso trae adulterio y demás cosas, y a base de eso trae desgracias al mundo y trae entonces tristeza y llanto, ¿sí? Y por eso cuadra de que, y por eso así, en esto se va a vivir para decir que también el árbol de sabiduría era de uva, porque eso fue lo que causó la muerte, que también la muerte que causa llanto y tristeza y llanto. Entonces esa es la fuente de Rabbi Meir para decir que es uva. Rabbi Yehuda dice que era de jitá, que es jitá, trigo. ¿Por qué? Porque una persona, no hay un bebé, ¿sí?, que puede decir abba o ima, papá y mamá, hasta que ¿qué? Hasta que coma cereales, y específicamente trigo, ¿sí? Y por eso, entonces ya que normalmente los niños dicen Abba e Ima, que es un nivel de sabiduría, cierto nivel de sabiduría, hasta que comen trigo, más que el Etzadat, que era árbol de sabiduría, era de ¿qué? De trigo. Y Rabbi Nehemia, tercera opinión, dice que este árbol de sabiduría era de higo. ¿Por qué? Porque la lógica es que en lo que se dañaron, después lo arreglaron. O sea, mejor dicho, en lo que se perjudicó a Adán y Javá, con eso lo usaron después para arreglar. ¿Qué fue eso? Está escrito después, que después de que comieron del árbol de sabiduría, se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces, ¿qué agarraron? Ellos cosieron hojas de Vaitferú aletena y se taparon con eso. Entonces se arreglaron con eso, entonces más que con eso mismo dañaron, pecaron, o sea, con higo. Entonces, por eso Rabbi Nehemia opina que el árbol de sabiduría era árbol de higo. Seguimos. A continuación nos explica el principio del capítulo 31 en Sefer Mishle. Ahí Shelomo Amelech trae los reproches, los reprendimientos que le hizo Batsheba, su mamá, a Shelomo, porque Shelomo estaba teniendo mucho provecho de este mundo. Dice la Gemara Dibre, que es básicamente, ¿por qué lo traemos? Porque es un Ben Soler More, que es parecido, no que Shelomo era Ben Soler More, es la idea de un Ben Soler More, que se apega, que se atrae a los placeres mundanos, se atrae demasiado eso, mucha atracción a esos placeres mundanos. Dice la Gemara Dibre Lemuel Melech Masa Asher Isratu Imo. Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon ben Yochai ben Amet shekafatu imo al ha'amud ve'amra lo ma beri u'ma bar beitri u'me bar nedarai mar beri akol yodim shavichei לשמיים עכשיו יאמרו עמו גרמה לו ומר בר בטני כל הנשים של בית אביך כיוון שמתעברות שוב הן אמרות פני המלך ואני דחקתי ונכנסתי כדי שיהיה לך בן מזורז ומלובן ומה בר נדרי כל נשים של בית אביך היו נודרות יהיה לי בן הגון למלכות ואני נדרתי ואמרתי יהיה לי בן זריז וממולא בתורה והגון לנביאות. El primer pasuk en Mishle 31:1 dice Dibre Lemuel Melech
Masá sherisratu imo. Estas son las palabras de Lemuel, o sea, refiriéndose a Shelomo, ¿sí? El rey Shelomo, que nos enseña qué fue lo que le reprendió su mamá, qué le dijo su mamá. ¿Sí? Dice Rabbi Yohanan, en nombre de Shimon ben Yochai, vemos de aquí que la mamá lo colocó a Shelomo sobre un poste, sobre un palo, porque está escrito Sherisratu, más que le estirá, le dieron latigazos. Y le dijo, ¿qué le reprendió su mamá? Le dijo, el segundo pasuk, o sea, el primer pasuk es Isratu, de ahí aprendemos que fue lo colocó en un poste, en un palo, ¿sí? Para darle latigazos. Pues segundo pasuk dice que le dijo, Marberi, Uma Marbitni, Umar Barnedarai. ¿Qué significa Marberi? Se refiere que tú me estás causando que la gente se burle de mí, ¿no? Un segundo. Sí, se van un segundo. Sí, estás causando que la gente diga que tú eres mi hijo y no hijo de tu padre, no hijo de David Amelech. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que David Amelech es que eres Shammai, temeroso de Dios. Y ahora que te ven a ti con estos placeres mundanos, van a decir que tú eres mi hijo y yo fui la que te causé que te apegues a estos placeres mundanos. Eso significa Marber. Y después Ma Barbitni, que se refiere que todas las mujeres cuando tenían relación con tu papá, o sea, con David Amelech, una vez estaban embarazadas, ya el rey no tenía relaciones con ellas. Y yo, dice Bacheva, le dice a Shelomo, yo cuando me embaracé de ti, me encargué de que después de que me embaracé, siga estando y siga cohabitando con David Amelech para que tenga relaciones conmigo y así mi hijo, o sea, tú Shelomo, salgas fuerte y sano y limpio y bien, como está escrito. Los Jamim dicen que, como está escrito en la Gemara Masejet Nida, página 31a, que en los últimos meses del embarazo, el tashmish, la relación, cohabitar, es bueno para el feto y lo fortalece y demás. Entonces ella está diciendo, yo me encargué de que tú estés bien, ¿sí? Y después dice, Ume Barne Darai. ¿Qué significa eso? Que todas las mujeres de la casa de tu padre, o sea, todas las mujeres que David Amelech tuvo relación con ella, siempre decían que, ¿qué? Decían que ojalá tenga un hijo, que él sea el rey. Y yo, cuando hice el voto, cuando prometí, cuando pedí, que dije, que tenga un hijo que sea Zariz y Memuleva Torah y apto para profecía, que haga, ¿sí? O sea, todas las mujeres decían, voy a hacer tal mitzvah si mi hijo va ¿a qué? A ser rey. Y yo decía, voy a hacer tal mitzvah si vas a hacer tal mitzvah, si vas a ser Memuleva Torah. ¿Sí? Entonces por eso le estoy diciendo, entonces, ¿qué te apegas a todas estas cosas? Sigue diciendo el pasuk, Ala melachim lemuel en la melachim shatoyain. Ala melachim ambralo, maleja etze melachim shotoyain mushtaklim, omrim la mara Noel. Después dice, Ala melachim, ¿qué significa eso? Le dice Batsheva Shelomo, otro reproche, le dice, ¿qué tú haces con reyes que toman vino y se emborrachan? ¿Sí? Y después dicen, la mala Noel, ¿para qué tenemos que tener Dios? ¿Qué te apegas a eso? Para de tomar ese vino. O sea, sí le estaba reprochando a Batsheva Shelomo. Sigue diciendo el pasuk, Ule rozenim shechar. ¿Qué significa esto? Mishekol razeh olam geluim lo, shte yain veishtaker, y kadamre mishekol rozne olam, mashkimim lepitcho, shte yain veishtaker. ¿Qué es Ule rozenim shechar? Dos explicaciones similares. Una es la persona que todos los secretos del mundo lo sabe, o sea, Shelomo, él va a estar tomando vino, así le dice su mamá Shelomo, así le dice Batsheva Shelomo, va a estar tomando vino y se va a embriagar, se va a emborrachar. Una segunda versión de lo que pasó es que también Rosenim son cosas secretas, pero lo que se refiere a decir el pasuk es que el Sanedrín que hacía Dinene Fashot, casos de pena capital, siempre venían a preguntar a Shelomo si pueden ejecutar, no pueden ejecutar. Entonces le dice, cuando vienen todos los de Sanedrín a hacer cosas secretas y esenciales del mundo, o sea, penas de muerte, cosas así, vienen a consultar contigo, ¿te vas a qué? Vienen a consultar contigo para aprender de ti, o sea, de Shelomo, tú vas a estar tomando vino y emborracharse. Si haces eso, no van a poder estudiar de ti. ¿Por qué? Porque vas a estar, en vez de despertarte temprano para atenderlos a ellos, te vas a despertar tarde. Amar Rabbi Yitzchak minayin shechazar Shelomo veoda leimo dichtiv ki ba'ar anochi meish velo binat adam li ki ba'ar anochi meish minoach dichtiv vayachel noach ish adam velo letir adam ze adam arishon. Dice la Gemara, dice Rabbi Yitzchak, ¿cómo sabemos que efectivamente Shelomo aceptó estos reproches y le reconoció a su mamá los reproches y cambió? Dice porque está escrito en Mishle 32, ki ba'ar anochi meish velo binat adam li. Ki ba'ar anochi meish se refiere, ba'ar es como tonto, ¿sí? Dice Shelomo, soy más tonto que Noach, que sobre Noach fue dicho Ish.
Isha Adama. Así que Bara Noji Meish, soy más tonto que Ish, o sea, más tonto que Noach. Velo binat Adam li. Y no tengo la sabiduría de Adam. ¿De Adam qué? Adam Arishon. Entonces, básicamente, él mismo reconoció que es peor que Noach, que bebió vino, y peor que Adam, que también pecó con vino. Vemos que al final reconoció y estuvo de acuerdo con lo que dijo su mamá Batsheva. Seguimos. Ajal bejaburat mitzvah. Mencionamos en la Mishnah que si un Ben Sorero Moré, un hijo descarriado y rebelde, le robó dinero a su papá y comió la cantidad de carne de manera glotona, cuando decimos glotona es la cantidad, ¿sí? La cantidad, si come mucho es glotona. O vino, la cantidad de vino, cantidad para embriagarse, ¿sí? Se vuelve que Ben Sorero Moré. Sin embargo, si comió todas estas cosas cuando es en un grupo que están comiendo ¿qué? Seudat Mitzvah, ahí no aplica Ben Sorero Moré y no lo ejecutamos a muerte y no le damos ¿qué? Sequila. Dice la Gemara, Amar Rabbi Abahu, no hayabat sheochal bejaburat shekulam serikim, vean entran achal bejaburat mitzvah y no nasa Ben Sorero Moré, tama de mitzvah, halam mitzvah falgav, de lav kulam serikim, acá mashmanan de falgav de kulam serikim, que van de mitzvah kaasik lo mimshich. Bien, Rabbi Abahu dice lo siguiente. Un Ben Sorero Moré, todo lo que lo condenamos a muerte de lapidación, es únicamente, escuchen bien, cuando come, otra condición, dice Rabbi Abahu, cuando come en un grupo de gente, serikim. ¿Qué significa serikim? Vacíos. Un grupo de personas bajas. ¿Sí? Cuando come con un grupo de personas bajas, minastam, eso va a causar de que él siga comiendo y la traiga a comer esto todo el tiempo y llega a lo que llegue, por eso ahí es cuando lo ejecutamos. Así dice Rabbi Abahu, que todo lo que le damos lapidación, todo lo que le damos condena de muerte al Ben Sorero Moré es cuando lo comen un grupo de serikim. ¿Qué es que decimos otra vez? ¿Serikim qué es? Personas bajas, ¿sí? Que no tienen, sirven para nada, ¿sí? Bien, la primera pregunta no me cuadra, de nuestra Mishnah no me cuadra, la primera pregunta de nuestra Mishnah que no cuadra, ¿por qué? Porque nuestra Mishnah está escrito que si comió en un grupo de mitzvah, no se hace Ben Sorero Moré. Mashma, que cuando es un grupo de mitzvah, no se hace Ben Sorero Moré, pero si no es de mitzvah, aunque no son todos serikim, sí aplica Ben Sorero Moré. Será no, en verdad la Mishnah se refiere a decir que aunque todos sean serikim, aunque todos sean vacíos, aunque todos no sirvan para nada, si es de mitzvah, no pasa nada. Pero para que haya condena de muerte tiene que ser que no sea mitzvah y sean todos vacíos, personas vacíos, serikim. Seguimos. Ajal beibura jodesh, le membra de basar biyain masku, veatania en olimla el abepat dagan vekitnit bilbada kamashmalan afalgav de en olimla el abepat vekitnit de yuisik basar biyain veajal que van de mitzvah kaasik lo mimshich. Mencionamos en la Mishnah que si este Ben Sorero Moré le robó dinero a su padre y compró carne glotona, cantidad, y bebió vino, la cantidad necesaria para que se considere ebrio, ¿sí? Pero lo hizo en donde, en la seudá que hacían en Ibura Jodesh, ya lo mencionamos, pero lo explico otra vez, cuando intercalaban un día adicional, ¿sí? Hacían que una seudá, subían al segundo piso y hacían una seudá, ¿y para qué? Para que se publique que intercalaron un día adicional al mes, si sepan que tiene 30 días y no 29. O sea, entonces bien la Gemara dice, entonces en ese caso no se convierte en Ben Sorero Moré. ¿Por qué? Porque es Seudat Mitzvah, así explicamos. Bien la Gemara dice, un segundo, no me cuadra esto. Mashma de esto aparentemente que en esa seudá había que vino y carne, pero no me cuadra porque en la Baraitá está escrito que no se subía a ese segundo piso, a esa seudá de Ibura Jodesh, sino únicamente que pan hecho de uno de los 5 cereales y un guiso hecho de frijoles, de granos, ¿sí? De frijoles. Sí, pero más de que no había ni carne ni vino. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí de que él subió estas cosas? No, la Mishnah nos está enseñando que aunque normalmente no se lleva carne y vino, a pesar, inclusive que normalmente no se lleva carne y vino, y él sí llevó, este Ben Sorero Moré llevó, a pesar que no es lo normal, él llevó ya que lo comió, entonces Seudat Mitzvah, no aplica que Ben Sorero Moré. ¿Por qué? Porque es Seudat Mitzvah y no se va a traer atrás de esto, porque lo está comiendo por Mitzvah. Seguimos. Tanu Rabbanan. En olim beibura jodesh pachot me'asara bene adam. Ben olim la ela bepat dagan vekitnit. Ben olim la ela leor iburo. Ben olim la bayom ela balayla. Veatan en olim la balayla ela bayom. Que de amar Rabbi Haya baraba limne. Achrifu ve'ulu, achrifu upuku. Que ejid el ishmeu behu inshe. La Gemara trae una baraita respecto de ibura jodesh, respecto a la seudá que hacían al intercalar un día adicional.
¿sí? Dice la baraita lo siguiente, ¿cómo hacían ese seudá? Primero que todo, no subían al segundo piso donde se hacía la seudá, para el Dibur HaJodesh menos de 10 personas. O sea, mínimo había en esa seudá, ¿cuántas? 10 personas, ¿sí? Y la comida, los alimentos que se subían, que era, como dijimos antes, pan de uno de los 5 cereales y frijoles, ¿sí? ¿Y cuándo subían? ¿Cuándo subían? En la noche posterior al día que intercalaron. O sea, si el día que intercalaron en un mes, ¿cuál es? El día 30. Entonces, ¿cuándo subían? La noche del 31, ¿sí? Y no subían en el día, sino en la noche. O sea, no me cuadra. La última parte no me cuadra, que me acabas de decir que no subían al segundo piso de la ciudad en el día, sino en la noche. No me cuadra porque hay una segunda baraita que dice que no se subía en la noche, sino cuando en el día. Contradicción. Dice la Gemara, no. En verdad, la segunda baraita, cuando dice que no subían en la noche, sino en el día, es como dijo Rabbi Jía Barabá, su hijo, que tienen que subir a la ciudad de Dibur HaJodesh un poquito antes de oscurecer, ¿sí? Y tienen que bajar un poquito antes del amanecer. ¿Para qué? Porque, o sea, principalmente se subía antes para empezar la ciudad cuando oscurezca. ¿Y por qué se hacía la ciudad cuando oscurezcan? Para que cuando se oscurece hay silencio en la calle. Y ellos están haciendo ruido. De esa forma todo el mundo se va a enterar de que hubo que Dibur HaJodesh, ¿sí? Entonces básicamente la segunda baraita, cuando dijo que no se sube en la noche sino en el día, se refiere que subían un poquito antes de la noche en el día. Y cuando la primera baraita dice que no suben el día sino en la noche, se refiere que la seudá misma, la comida, cuando empezaban, la subida era un poquito antes de anochecer, pero la comida era cuando al anochecer. Seguimos. Ajal Maaser Sheni Birushalayim. Kevan de Kiur Jehú, Kahile, Lo Mimshich. Mencionamos de que si una persona, un Ben Sorel Umoré, le roba dinero al papá y compra carne, cantidad de glotón y vino y todo, pero ¿qué compra? ¿Con qué lo compra? Con dineros de Maaser Sheni, con dinero de Maaser Sheni, y lo hace en Jerusalén, no se hace Ben Sorel Umoré. ¿Por qué? Porque ya que lo come de la manera que es la mitzvah, entonces no se atrae a eso. אכל נבלות וטרפות שקצימו למצים, אמר רב אכל בשר עוף, אינו נעשה בן סולל ומורה, והיה נתן אכל נבלות וטרפות שקצימו למצים, אינו נעשה בן סולל ומורה, הטהורים נעשה בן סולל ומורה, קטנן נמי מתניתין להשלים. Mencionamos en la Mishnah que no nada más en temas de mitzvah, sino también cuando es pecado, no aplica que Ben Sorel Umore. Por ejemplo, cuando come nevela, o cuando come terefa, o cuando come shekatzim, o cuando come rebasim, ya explicamos todos estos términos en la Mishnah. Viene Raba y dice lo siguiente: ¿qué pasa? Un Ben Sorel Umore que roba dinero a su papá y compra no carne, sino pollo, kasher. Pollo kasher, un ave, ¿sí? No se hace Ben Sorel Umore. ¿Por qué? Porque pollo puede ser muy rico todo, pero no es como carne que atrae y te apega a eso, ¿sí? Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Mishnah está escrito que cuando es que no se hace Ben Sorel Umore, únicamente cuando come nevelot, terefot, shekatzim y remasim. Ahí es cuando no se hace Ben Sorel Umore. ¿Y shekatzim qué es? Dijimos, shekatzim, se recuerda, explicamos que son aves no kasher. Más que únicamente cuando son aves no kasher no se hace Ben Sorel Umore. Pero más que si son aves como pollos kasher, ahí sí se hace Ben Sorel Umore. Dice la Gemara, te voy a explicar. Cuando la Mishnah nos enseña que shekatzim, o sea, aves no kasher, no sirve para Ben Sorel Umore, es para decirte que inclusive para complementar la cantidad de carne no sirve, ¿sí? Por ejemplo, en un caso que la persona comió, ¿cuánto hay que comer de carne según Tanakama para que sea glotón de Ben Sorel Umore? Tartemar, ¿sí? Que explicamos que es que 50 monedas, si el peso es 50 monedas. ¿Qué pasa si comió tartemar menos un poquito, de tal manera que no llegó a comer esa cantidad y complementó esa cantidad con carne de pollos no kesherim, de shekatzim? En este caso, nos enseña Raba que, un segundo, que en este caso nos enseña, esto es lo que decimos, que cuando es shekatzim, eso es lo que nos dice la Mishnah, que cuando complementó la cantidad con ¿qué? Con shekatzim, ¿sí? Aunque la principal fue carne y solo complementó, no sirve. ¿Por qué? Porque eso no sirve para nada. A diferencia de un of kasher, que cuando complementa, ahí sí se hace Ben Sorel Umore. Esa es la diferencia. Lo que Raba nos dijo que cuando come pollo kasher no se hace Ben Sorel Umore es cuando toda la cantidad fue de pollo. O sea, no hay duda que cuando toda la cantidad fue de pollo no se hace Ben Sorel Umore, como dijo Raba.
De lo que la Mishnah nos dice, esos casos específicamente, entre ellos shekatzim, pollo no kasher, es para complementar. Para complementar, cuando hiciste tartemar carne menos un poquito y te falta un poquito, ahí solo los que mencionó, o sea, solo cuando es nevalim, cuando es nevelot, trefot, shekatzim, urmasim, entre ellos shekatzim, que es pollo no kasher, es cuando no complementa, pero un pollo kasher sí complementaría en ese caso. Y sí se haría besor moré cuando complementa. Seguimos. Ajal davar sheu mitzvah udvar avera, devar mitzvah, tanjumea belim, vedvar avera, ta'anit, tzibur. Después que mencionamos ciertos casos, ciertos ejemplos en la Mishnah de mitzvah y de avera, de pecado, que no aplican ben solomon en todos ellos, después la Mishnah nos mencionó, si comió algo en mitzvah o algo en avera, no aplica ben solomon. Pero ya dijimos todos los casos. ¿Qué te viene a incluir acá? Dice la Gemara, te viene a incluir cuando una persona come algo en el momento de Tanjumé Abelim. O sea, si come en Seudat Abraha, que se le hace al Abel, Seudat Abraha es la ciudad que se le hace el primer día de su duelo, no se hace Ben Sorero Moré, a pesar que no es una mitzvah de la Torah. Esa es la Seudat Abraha. Igualmente, cuando dice Dvar Averá, se refiere cuando una persona come en un día de un Tanit Zibur, que otra vez no es un pecado de la Torah, sino es un pecado de Rabbanán. Aún así, decimos que no se hace Ben Sorero Moré. Betamamai Amar Kra Enenu Shomea Bekolenu velo Bekol Shel Makom. ¿Y por qué cuando es un pecado? Cuando es mitzvah, entiendo por qué no es Ben Sorero Moré, porque si lo hace por mitzvah no se está trayendo, no es que tiene una atracción a eso, está haciendo por mitzvah, pero pecado, ¿por qué no? Sino porque en la Torah de Ben Sorero Moré está escrito Betafesubu Avivimo, Bamrulo, el Zikneiro, Enenu de Sorero Moré, Enenu Shomea Bekolenu, no se escucha nuestra voz, nuestros mandatos de las personas, y no que no escucha los mandatos de Dios. Y cuando es un pecado, ya sea de la Torah de Rabbanán, entonces no está escuchando las palabras de quién, no nuestras, sino de Hashem Yitbaraj. Aval kol ma'achal achal kol ma'achal velo achal basar, shata kol mashke velo shata yain וכו'. אכל כל מאכל ולא אכל בשר להטוי דבלה כעילית, שתה כל משקה ולא שתה יין, להטוי דבש וחלב. דתניא, אכל דבלה כעילית ושתה דבש וחלב, ונכנס המקדש, חייב. Pues mencionamos en la Mishnah al final que si una persona come cualquier tipo de alimento, un Ben Sorero Moré, roba el papá y con eso compra cualquier tipo de alimento, pero no carne, o cualquier tipo de bebida, pero no vino, ahí decimos que no se hace Ben Sorero Moré hasta que coma ¿qué? Carne y beba vino con las cantidades necesarias. Dice la Gemara, cuando la Mishnah no dice comió cualquier tipo de alimento, pero no carne, ¿qué es lo que me viene a incluir? Inclusive si comió develá keilit, que es como unos higos prensados, ¿sí? Que vienen de un lugar llamado keilá, develá keilit, que es higos que vienen de keilit, que a pesar que eso embría, que eso emborracha un poco, o sea, eso llena, no se considera como si fuese carne. Sí, o sea, la carne llena mucho así, embría de cierta forma un poquito, ¿sí? ¿Sí? Aquí, aunque sea así, aunque es un alimento que tiene ese mismo efecto parecido, no se considera que carne y no hay Ben Sorero Moré. Y respecto a cualquier bebida menos vino, que es cualquier bebida, inclusive si tomó miel o tomó leche, que a pesar que ellos también que al tomar mucho embrían, es parecido al vino, aún así no aplica Ben Sorero Moré. La Gemara trae una baraita que efectivamente en ella vemos que una persona que come de velá keilit, come esos higos del lugar llamado keilá, o toma miel o leche, si emborrachamos, ¿cómo sabemos? Si hace a la persona ebria, ¿cómo sabemos eso? Ebria un poquito, ¿cómo sabemos? Es porque está escrito en la baraita respecto a un cohen que comió esto, no, y entra al Bet HaMikdash, tiene hayab, está hayab de malkut, de latigazos, porque está escrito en la Torah, o sea que no pueden cuando están ebrios. Está escrito en la varita, si el Cohen comió estas cosas y entró, tiene latigazos. Vemos que esta cosa efectivamente causa ebrio. Nos enseña nuestra Mishnah que aunque comió estas cosas, esto, y bebió estas cosas, leche, eso, aún así no se considera Ben Sorero Moré. Seguimos. En una saben sobre el morea, chiochal basar vishteyain, tan rabana, najal kol mahal velo achal basar, shatak kol mashke velo shotayain. En una saben sobre el morea, chiochal basar vishteyain, sheneemar, zolel, besovev, bishen rayal adavar, zechel adavar, sheneemar, vati bisovei yain, bezolele basar lamo, veomer ki sove, bezolel ivaresh, ukraim, talbish, numa. Mar bizera kol yashem bet hamidrash, torato, naaset lo keraim, sheneemar, ukraim, talbish, numa.
Mencionamos al final de la Mishnah, lo que acabamos de decir ahorita, que no se hace ben solo un humoré cuando come cualquier alimento que sea similar a la carne o cualquier bebida que sea similar al vino, sino a menos que coma carne y tome vino. La hermana nos trae una varita que dice básicamente lo mismo que mencionamos en la Mishnah, pero nos agrega un pasuk. La varita nos dice lo siguiente: una persona que come un ben solo un humoré, que come cualquier tipo de alimento pero no comió carne, o cualquier tipo de bebida pero no tomó vino, no se hace ben sorer humoré hasta que coma carne y beba vino. Donde vemos que está escrito en el pasuk, en Devarim 21:20, Zolel besové. Zolel se refiere a comida de carne de manera glotona, y sevia sové se refiere a bebida de vino de manera de glotón, o sea, con que se vuelva ebrio. Y aunque no hay una prueba contundente de que efectivamente Zolel se refiere a carne y sové se refiere a vino únicamente, pero sí hay una pista para eso, en donde en el pasuk, que también mencionamos en la Mishnah, en Mishle 23:20, alte y besové yain, vemos que yain es sové, ¿sí? Y sigue diciendo el pasuk, bezolele basar, vemos que basar es zolel. Y hay otro pasuk que trae más la varita, todo esto ya lo vimos en la Mishnah también, pero esta varita agrega un pasuk más respecto a esto, ki sové bezolel y varesh ukraim tal bishnuma. El que sové y zolel, o sea, el que bebe vino, zolel, y come carne de manera glotona, ¿sí? Al final va a ser pobre, ani berash, ukraim talbish numa. Y esa flojera, esa pereza que le causa el vino, que no quiere trabajar o nada, eso va a causar que la persona al final no tenga ropa para vestirse y tenga que vestirse con ropas rotas, ropas rasgadas, pedazos de ropas. Otra interpretación para este último pasuk, para este último versículo que mencionamos, dice Rabbi Zerá, una persona que duerme en el Bet Midrash, se queda dormida en el Bet Midrash, eso le causa que su sabiduría se le vuelva trizas. O sea, se olvide lo que estudió y no se recuerde, sino nada más partecitas por aquí, partecitas para allá. ¿No aprendemos? Ukraim talbish numa, o sea, numa, que es shená, causa que su sabiduría sea keraim, se vuelva en trizas. Baruch Adonai leolam, amén ve amén.